Bueno, seguimos en grandes temas. En este momento con una charla, una entrevista agradable con el presidente ecuatoriano Rafael Correa. En este momento nos están viendo en Ecuador a través del canal 48, TV Ciudadano, y en redes sociales nos reportan en este momento que ya somos tendencia en Colombia, la televisión pública de Bogotá haciendo historia con este tipo de entrevistas, con este tipo de debates. Presidente, le voy a leer una frase. ¿Cómo no? Y a nuestros televidentes. Yo deseo, más que otro alguno, ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Simón Bolívar. Nuestro padre de la patria, nuestro Simón Bolívar, hablaba de la patria grande, de esta nuestra querida América Latina. Hoy América Latina ha iniciado desde hace tiempo atrás unos procesos de unidad, UNASUR. Recientemente se inaugura en Quito la sede de UNASUR. Se va a inaugurar en noviembre. Se va a inaugurar. Y una serie de relaciones que están fortaleciendo la unidad latinoamericana. ¿Qué significa eso para la construcción de la patria grande que soñaba? Bueno, son pasos esperanzadores, pero a pesar de que hemos ido rápido en comparación con otros procesos integracionistas como Unión Europea, tenemos que ir mucho más rápidamente. De hecho, siempre decimos, mientras que Europa tendrá que explicarle a sus hijos por qué se unieron, ya que son 28 países con diferentes culturas, tradiciones, sistemas políticos, religiones, idiomas, etcétera, muchos de ellos enemigos históricos que se vieron matando a través de los siglos. Mientras ellos tendrán que explicarle a sus hijos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Porque debimos ser el inicio, una gran nación de naciones, como decía Bolívar, la Gran Colombia. En vez de fortalecer esa unidad, se desintegró esa Gran Colombia. Tenemos una historia común y yo creo que tenemos un destino común, tenemos intereses comunes, prácticamente la misma lengua, la misma cultura, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, las rivalidades históricas, muchas explicaciones, pero si antes la integración era sobre todo un sueño de nuestros libertadores, ahora para muchos de nuestros países es una necesidad de supervivencia. Economías pequeñas, abiertas, va a ser muy difícil que sobreviva un mundo globalizado donde todo está en función del capital especulativo, estos vendavales, los capitales golondrinas, etcétera. Pero no solo eso, el mundo del futuro será un mundo de bloques. Y para tener presencia en el concierto internacional, tal vez el único país que lo puede tener por sí solo sería un Brasil. Debemos actuar como bloques, como por ejemplo UNASUR, para tener un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para transmitir nuestro valor al mundo, para defender nuestros intereses. Entonces el mundo del futuro será un mundo de bloques y América Latina no puede perder tiempo ya en esto. Así que la patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad y una necesidad urgente. ¿Cuándo se inaugura la sede de UNASUR? Noviembre, y está preciosa. Y en un lugar muy emblemático, la mitad del mundo, latitud cero. O sea, la capital de Sudamérica en el centro del mundo. Presidente, hoy escuchaba, volviendo al discurso de posesión del presidente Juan Manuel Santos, hablaba con mucho orgullo del pacto de la Alianza del Pacífico. Sin embargo, Ecuador no participa de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué, presidente? Bueno, le he dicho, yo respeto mucho, quiero mucho, lo considero un amigo personal al presidente Santos, pero hay cosas que no compartimos. La Alianza del Pacífico se fundamenta en el neoliberalismo, el aperturismo, la competencia, etcétera, y no coincidimos con esa visión. Pero si quiere un argumento, este es un argumento político, ideológico, pero si quiere un argumento técnico, Ecuador no tiene moneda nacional. En consecuencia, entrar a esta clase de acuerdos, donde la competencia, el sálvese quien pueda, es tremendamente difícil. Si Colombia, riesgoso, si Colombia tiene un problema en su sector externo por haber entrado a la Alianza del Pacífico, y es mucho más lo que compra que lo que vende, puede utilizar tipo de cambio, política monetaria, para equilibrar su sector externo. Ecuador no puede utilizar nada, no tenemos moneda nacional. En consecuencia, técnicamente incluso, pero es visión ideológica, lo decimos muy claro, pero además técnicamente, para un país sin moneda nacional, entrar
a este tipo de acuerdos De mercados. basados en mercado, en competencia, en aperturismo, es tremendamente riesgoso. Por eso es preferible fortalecer modelos como UNASUR. ¿Qué otro modelo tenemos? Si usted me pregunta, yo no creo en la competencia ni siquiera entre agentes económicos, pero entre países me parece una barbaridad. Y así nos han dominado. Y usted citó a Bolívar. Y Bolívar también decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Algunas veces nos hacen creer que es una virtud lo que son nuestros defectos y nuestros problemas. Mire, aislados, compitiendo entre nosotros, para que venga inversión extranjera, quién baja más los salarios, quién da más facilidades, flexibilidad laboral, para utilizar eufemismo, es decir, quién baja más salarios reales, quién permite despedir trabajadores, quién da más facilidades tributarias, compitiendo entre nosotros. Todo ese excedente, el sudor de nuestros trabajadores, la plata de nuestro pueblo, irá a las transnacionales. Individualmente será el capital transnacional el que nos ponga las condiciones. Solo unidos seremos nosotros los que le pongamos las condiciones a ese capital transnacional. Ahí usted comparte... Entonces es coordinación, cooperación, no competencia entre no países. competencia. Precisamente, hablando de esa cooperación, yo estaba leyendo hace poco, digamos, y sigo insistiendo con el término de esa transformación poderosa que ha hecho el Ecuador. Ustedes están construyendo hoy 3 hidroeléctricas. 8. 8. 8 hidroeléctricas. En 2016, hasta el 2016 inauguraremos 2.700 megavatios de potencia. Y con los 1.100 que hemos inaugurado en el transcurso de nuestro gobierno, serán casi 4.000, mucho más de lo que se hizo en toda la historia del país. Donde ustedes pasarán, en lugar de comprar la energía, por ejemplo, en el caso colombiano, que y le nos la vendían compran, bien cara, dicho sea de paso. pero ustedes van a terminar vendiéndole a Colombia. Esa es un poco la idea. Pero ahí nuevamente viene la integración. Correcto. Hay países y sobre todo regiones en América Latina superavitarias de energía y deficitarias. Por ejemplo, Ecuador es superavitario. Tenemos cerca de unos 20.000 megavatios de potencia, de capacidad. Estamos en unos 6.000 ya explotados, pero son cerca de 20.000. Pero, por ejemplo, el norte de Chile es deficitario, es desierto. El norte de Chile es deficitario de energía. Con la red interconectada de UNASUR, uno de los proyectos que tenemos, que ya está planificado, se está consiguiendo el financiamiento, etcétera, podremos enviar energía de Ecuador al norte de Chile. No es que el mismo, electrón llega de Ecuador a Chile, no, pasa por Perú, se queda en Perú y Perú genera y le manda a Chile, pero nos complementamos entre países. Entonces es una de las tantas ventajas de la integración y de esa infraestructura regional que tenemos que crear gracias a esa integración. ¿Qué nos falta para esa integración, presidente? Voluntad. Hay muchas cosas que se pueden hacer mañana, pero esto de coordinar a nivel de países suena bonito, suena fácil, pero es extremadamente difícil. Hay falta de entendimiento muchas veces, intereses distintos, etc. Pero, por ejemplo, mañana mismo podríamos tener el Fondo del Sur para evitar el absurdo de enviar centenas de miles de millones de dólares de nuestra reserva al primer mundo, donde ya no es que están más seguras pues, que en nuestra región. Mire todos los bancos que quebraron con la crisis. Pero no solo eso, les mandamos centenas de miles de millones en reservas y nos pagan 0.5% por esas reservas. Y esos mismos billetes, porque no están marcados, son los que nos prestan, pero al 6, 7, 8%. Es decir, no es solo liquidez que enviamos al exterior, al primer mundo. No es solo que financiamos su desarrollo, no el nuestro, sino que transferimos riqueza neta. Todo eso se puede evitar si tuviéramos nuestro propio Fondo del Sur. Eso es voluntad nada más. Nuestro Fondo del Sur. Sí. Para decirlo de otra manera. Eso es lo que están planteando los BRICS. Los BRICS, con menos necesidad que nosotros, ya decidieron su Fondo del Sur, su fondo de reservas. De fondo de reservas. Para decirlo de otra manera, si usted está de acuerdo conmigo, presidente Rafael Correa, la calidad de vida de un ciudadano del primer mundo la estamos financiando con la pobreza de un ciudadano del tercer mundo. Esa era un poco la teoría de dependencia. Y cuidado, que otro de los grandes males, también el cambio cultural es fundamental para el desarrollo. Y ahí nos falta mucho por hacer. Por ejemplo, es típico en América Latina que cambie todo, pero yo no cambio nada. Y eso es imposible. Entonces, yo creo que una de las cosas que más daño ha hecho América Latina es el paternalismo y la otra cara de la moneda, la victimización. Hemos sido explotados, somos pobrecitos y tenemos mucha razón en aquello. Pero entonces, como somos las víctimas, no tenemos que hacer nada, tienen que cambiar los victimarios. No, también tenemos que cambiar nosotros. O sea, el haber sido víctimas de saqueo, de explotación, no nos exime de responsabilidad, no nos hace superiores a nadie moralmente. No es que nos permite tener todas las respuestas. Con esta victimización perdemos el sentido de autocrítica. Entonces, la teoría de la dependencia fue gran parte de eso. Sin que esto signifique que no haya tenido
parte de razón, porque claramente hay restricciones externas. Actualmente tenemos restricciones externas importantes. Lo que yo le decía, todas estas superestructuras institucionales, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, que tratan los gobiernos progresistas peor que la dictadura de los 70. Sí. Solamente porque nos atrevemos a cuestionar los medios de comunicación, etcétera. El GAFI, Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Activos, impone a nuestros países cosas que no cumplen los propios países a los cuales representan, son los 20 países más ricos del mundo. Estos tribunales de arbitraje, donde todo está en función de las transnacionales. Entonces, por supuesto que hay restricciones externas. La nueva División Internacional de Trabajo, ellos producen, antes eran, nosotros producimos materias primas, ellos bienes industriales con valor agregado. Ahora la nueva división, ellos producen conocimiento, sí, ya que es un bien público, en economía, que es un bien público, un bien de libre acceso, al menos técnicamente hablando, y sin rivalidad en el consumo. Si Microsoft produce un software, yo puedo copiar el software. Técnicamente es fácil copiarlo. Sí. Y que yo lo use no excluye que usted lo use. Eso significa que no hay rivalidad en el consumo. Una vez creado un software, mientras más gente lo use, mejor. Es más eficiente, socialmente hablando. Pero ¿qué pasa? Para garantizar las ganancias, en teoría para que haya estímulo para innovación, eso se puede resolver de otra forma. Para garantizar las ganancias de Microsoft, se patenta, ya es una barrera institucional que se pone, no técnica. Entonces, si yo tengo ese software sin permiso, me puedo ir hasta preso, ¿no? Pero bueno, resulta que los países como Colombia, Ecuador, también producimos bienes públicos, pero en este caso son bienes ambientales. La cuenca amazónica produce aire puro, es el pulmón del planeta, y probablemente sin esa cuenca amazónica la vida del planeta se deterioraría grandemente. De hecho, los que más consumen ese aire puro son los países ricos, los mayores contaminadores. Pero ahí sí no firman Kioto y sí no nada. Ahí sí tiene que ser de libre acceso. Ahí sí tienen que seguir disfrutando de esos bienes públicos que nosotros creamos. Es la nueva División Internacional del Trabajo. Entonces, por supuesto que hay restricciones externas, hay dependencia, neodependentismo, neocolonialismo. Pero el mensaje es que también tenemos gran parte de la responsabilidad de nuestra situación actual. De cambiar. Presidente, volviendo al tema de la integración, ¿es por eso a esa forma de ver la integración latinoamericana, hacerse valer como latinoamericanos de una historia, de una tradición, es que Ecuador decide no asistir a la cumbre iberoamericana en Cartagena? Ecuador dice, si no va a Cuba, no va a Ecuador. Pero ¿usted cómo puede creer que en el siglo XXI Cuba no sea parte de la Organización de Estados Americanos? Porque no era parte, estaba expulsada. Al Chile Pinochet lo expulsaron, para que vea la doble moral, pero a Cuba la expulsaron. Y ahí usted ve otra contradicción. La OEA sede en Washington, el país del bloqueo a Cuba. Bloqueo que rompe toda la Carta Fundacional de la OEA, todo el derecho internacional y los derechos humanos. Y también la Comisión tiene la sede en Washington. Entonces esta clase de doble moral ya no puede ser tolerada en América Latina. Y la cumbre iberoamericana, ¿cómo se llama? Cumbre de las Américas. De las Américas. ¿Ya? Pero sin Cuba. ¿Por qué? ¿Acaso no está en las Américas? Entonces Ecuador dijo, si no va Cuba, no vamos nosotros. No pudimos venir. Me perdí de conocer Cartagena. No conozco Cartagena, me morí de ganas. Yo le escribí una carta muy sentida al presidente Santos para explicarle nuestra posición. Pero creo que no ha habido cumbre donde Ecuador haya estado más presente que en la cumbre de Cartagena. Y en la próxima cumbre deberá estar Cuba. ¿Y en la próxima? Si está Cuba, estaremos. Ok. Presidente, hay un tema, el presidente Juan Manuel Santos, cuando inició hace 4 años su mandato, habló de las locomotoras mineras, es decir, economías extractivas. Yo decía hace unos años en una charla que di en la ciudad de Nuremberg, si antes en Colombia eran los defensores de derechos humanos los que venían siendo perseguidos, asesinados por cualquier actor armado, ahora van a ser los líderes ambientalistas, y es lo que está sucediendo. Se crea este conflicto entre, esa explotación de recursos, la gente que defiende los recursos como las comunidades autóctonas, las comunidades originarias, los pueblos indígenas, frente a la necesidad de explotar recursos naturales. ¿Cómo ha hecho el Ecuador para conciliar este modelo? Mire, la verdad nos hará libres, dice el Evangelio, ¿no? En esto hay que ser muy realista, muy objetivo. Cuidado, idealizamos, que es precisamente algo relacionado a lo que le mencionaba anteriormente. Los pueblos indígenas han sido víctimas, indudablemente han sido víctimas de explotación. Eso los hace mejores que el resto. Eso les hace que tengan todas las respuestas. Eso hace que sean ejemplos del buen vivir. No.
y hay cosas que no se hablan dentro de los pueblos indígenas. Por ejemplo, hay mucho machismo, hay mucho alcoholismo, etcétera. Es políticamente incorrecto hablar de esas cosas, no es que no se hablan dentro de los pueblos indígenas. Y en esto del ecologismo también hay mucha mitificación. Usted ha dicho, no conozca la situación de Colombia, son perseguidos los líderes ecologistas. Yo le puedo mostrar que muchas veces la violencia viene de estos pseudos líderes ecologistas, los ecologistas infantiles en Ecuador. Cierran caminos, queman ambulancias, cogen prisioneros, le caen a garrotazos. La otra vez que hubo la 11ª ronda petrolera, ¿ya? Unos indígenas con lanza le cayó lanzazo a un representante de una empresa extranjera. Y después, cuando se pone el juicio correspondiente, perseguidos políticos, criminalización de la protesta social. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, o sea, porque no es malos contra buenos, ¿no? Hay matices, hay matices. Y hay que estar muy atentos con este ecologismo infantil, que nos hace funcionales a la División Internacional de Trabajo que le acabo de manifestar, y al ecologismo neocolonial, donde el rol de nuestros pueblos indígenas es cuidar el bosque para que los otros sigan contaminando el planeta. No podemos ser tontos útiles. ¿Cuál es el modelo? Aprovechar pues hasta el último gramo de oro, hasta la última gota de petróleo de los recursos que con tanta generosidad la naturaleza ha puesto en nuestros territorios, pero con absoluta responsabilidad ambiental y absoluta responsabilidad social. Y por supuesto que eso es posible. Algunos dicen, creen o hacen creer que superar el extractivismo es dejar de producir petróleo, minas, etcétera. Probablemente salgamos al extractivismo, pero para regresar a la economía recolectora. Es un abuso, es un absurdo más que un abuso. Es utilizar esos recursos para desarrollar otros sectores de la economía. Por ejemplo, turismo, por ejemplo, agricultura, industria, pero sobre todo en el caso ecuatoriano, estamos utilizando esos recursos para desarrollar la economía del conocimiento, talento humano, ciencia, tecnología, innovación. La única economía que se basa en un recurso infinito, la mente humana. Por eso Ecuador crea y si lo interpreto bien, presidente Correa, la ciudad del conocimiento. Por eso tenemos el programa de becas más grande de América Latina para el tamaño de nuestra economía. Por eso digo que por eso inicié mi entrevista diciendo, pareciera que lo que hoy está prometiendo el presidente Juan Manuel Santos, ya el Ecuador lo puso en práctica, reitero. Es un proceso y recién estamos empezando, diría yo. No, pero eso ya los ha llevado, es decir, el apostarle al conocimiento, apostarle al ser humano, que es educación, nos ha llevado al ranking ya de competitividad. Eso es más bien por la infraestructura, vialidad, energía, etcétera. Pero ustedes también más que por talento humano que todavía estamos sembrando. Que es la apuesta que está haciendo el presidente Juan Manuel Santos, o por lo menos que nos anuncia hoy. Sí, pero nosotros exigimos mucho, estamos puestos 75. Para nosotros, más que haber subido 20, 30 puntos, significa que hay todavía 74 países mejores que nosotros. Y eso es lo que vemos. Vale. Y ustedes hacen una apuesta, digamos, importante en tomar esos recursos que genera la economía extractiva e invierten en lo que es la ciudadela del conocimiento. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero, colega, incluso Halman, aquí hay una paradoja, porque Ecuador tiene 1/5 parte de su territorio supuestamente protegido, pero no tenemos recursos para protegerlo. Hay muchos mitos. Que el petróleo, la minería destruye la selva. Por supuesto ha habido desastres petroleros por la mala explotación petrolera. Eso se acabó hace 7 años con nosotros. Ahora ganan premios nuestros proyectos petroleros por cuidado ambiental. Pero no nos engañemos, hay que ver la realidad. El principal peligro para la selva es la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. Y si usted no da alternativas de trabajo, si no saca a esa gente de la pobreza, no va a poder detener eso. Hay tal ilegal. Y no tenemos guardaparques, no tenemos vehículos, no tenemos comunicaciones, no tenemos videovigilancia, etc. Entonces, paradójicamente, los recursos naturales no renovables, petróleo, minas, nos permitirán tener más recursos para conservar nuestra selva. Ya. Presidente Correa, otra cosa que nos ha llamado la atención preparando esta entrevista, nos encontramos ya y tiene que ver con el tema de la integración, con el fortalecimiento de América Latina, su posición frente al gobierno de los Estados Unidos. Hay 3 casos particulares. Por ejemplo, el asilo a Julian Assange, digamos, es un enfrentamiento, un desafío mejor, al gobierno de los Estados Unidos. En toda la autonomía que tiene cualquier país del continente, aceptar la visita del presidente de Irán, en fin. ¿Cómo ha sido esta relación? ¿Cuál ha sido el planteamiento del Ecuador
de relaciones internacionales frente a los Estados Unidos. Ya le pongo un ejemplo. Para diciembre yo le di como regalo al gabinete el libro Startup Nation, que es la historia de Israel, la historia de innovación. Trajimos uno de estos especialistas israelitas en empresas nacientes, startup, joint venture, capital, etcétera, para que le hable al gabinete. Había planificado una visita para conocer la realidad israelí, porque admiramos mucho al pueblo israelí, pero tenemos que denunciar muy fuertemente la agresión brutal contra todo el derecho internacional que está realizando contra Gaza. ¿Eso significa que somos enemigos de Israel? ¿Eso significa que estamos contra el pueblo israelí? No. Significa que rechazamos la política internacional por principios, por valores, etc. Algo similar nos pasa con Estados Unidos. A mí me quieren poner como anti-norteamericano. Yo soy una izquierda moderna. No estoy aquí anti nada, sino por la vida, por la paz, por la dignidad de nuestros pueblos. Yo viví 4 años en Estados Unidos. Tengo 2 títulos universitarios de la Universidad de Estados Unidos, un país que quiero mucho, que admiro mucho, que respeto mucho. Pero su política internacional es un desastre, sobre todo frente a América Latina. Y eso hay que denunciarlo con fuerza. Le doy algunos ejemplos de la doble moral. Tiene la OEA y bloquea Cuba. Y sigue la OEA con sede en Washington. Tiene la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jamás ha ratificado el Pacto de San José, convención sobre la que se sustenta el sistema interamericano de derechos humanos. Contradicciones impresentables que en América Latina del siglo XXI no pueden seguir siendo toleradas. Entonces, el caso de Julian Assange, nosotros investigamos ese caso y había riesgos de que no se diera el justo proceso, de que incluso enfrentara la pena de muerte, lo cual atenta contra la Carta Interamericana de Derechos Humanos, no existe en nuestros países, ha sido condenado a nivel mundial la pena de muerte y Estados Unidos la sigue practicando. Por eso, soberanamente, no por desafiar a nadie, respetando los derechos humanos, para proteger los derechos humanos de Julian Assange, le otorgamos el asilo. E Irak, nosotros fue Irán más bien, ¿no? Irán, sí. Irán, el presidente somos de un país soberano, por favor. No tenemos que pedirle permiso a nadie para mantener relaciones bilaterales con el país que a bien tuviéramos. Pero no solo eso, para que vea la doble moral. Tanto se nos satanizó, incluso el Gafi tomó retaliaciones contra nosotros por abrir relaciones diplomáticas y embajadas con Irán. Y por eso fue que nos dijeron que estábamos lavando dinero, nos amenazaron con cortarnos líneas de crédito, etc. Cuando en Bogotá siempre ha habido pues embajada de Irán. Pero Bogotá sí puede tener relaciones con Irán. Si nosotros tenemos relaciones con Irán, como no le queremos bien a Estados Unidos, ahí sí somos parte del supuesto eje del mal. Francia, vea pues los miles de millones que comercia con Irán. En el Congreso francés tiene una comisión bilateral Irán-Francia, pero es Francia, pues ahí nadie dice nada. Brasil, ¿cuánto exporta Irán? Nosotros no hemos podido exportar un banano todavía Irán, ¿ya? Pero por ser un país con un gobierno progresista que no inclina la cabeza, por no haber pedido a nadie permiso para soberanamente establecer relaciones con Irán, toda la persecución de la cual fuimos objeto. Y somos enemigos de Estados Unidos. No, somos amigos de Irán. Okay. Presidente, usted acaba de decir en esta respuesta un término que me llama mucho la atención y ya para los últimos minutos de la entrevista, ha sido una jornada larga, presidente, y le agradezco su tiempo. No, encantado. Presidente Correa. Ha hecho una cosa que vale la pena desarrollar rápidamente. Yo soy una izquierda moderna. ¿Qué es, en síntesis, en 5, en 10 postulados, una izquierda moderna? Bueno, guardamos los principios de la izquierda tradicional. Supremacía del trabajo humano sobre el capital, yo diría el ser humano sobre el capital. Y ese es el gran problema del mundo actual. El capital humano sobre el capital, sobre todo el capital financiero, tiene supremacía sobre el ser humano. Todo está en función del capital, sobre todo el capital financiero. ¿Por qué no se sale de la crisis europea? Porque se quiere proteger el capital financiero y no importa que haya desempleo, familias quebradas, no se protege al ser humano. La izquierda moderna no puede negar el mercado, ese fue un error de la izquierda tradicional. Pero una cosa es mercados gobernando sociedades y otra cosa es sociedades gobernando mercados. Ese es el desafío de la izquierda moderna. Los valores, privilegiar valores de uso antes que valores de cambio. Hay cosas con mucho valor y sin precios, o con muy bajos precios, el medio ambiente. Todo esto lo habló la izquierda tradicional. Justicia social. ¿Cuánto habló la izquierda tradicional de justicia social? Pero como le decía hace un momento, habló muy poco de eficiencia. Nosotros tenemos que hablar de eficiencia. Negó el mercado. Nosotros no podemos negar el mercado, pero tenemos que controlar
ese mercado en función de los objetivos sociales. Negó la propiedad privada, será un absurdo en el siglo XXI negar la propiedad privada, pero es el ser humano sobre el capital, no el capital sobre los seres humanos. Y tal vez lo más grave, quiso tener todas las respuestas antes de saber las preguntas, el mismo manual para todos los países. Solo somos una izquierda creativa que respeta la especificidad de cada país, sus procesos históricos, sus valores, etc. Ya para terminar, presidente, al presidente Juan Manuel Santos le comento algo que de pronto, a ver a qué le suena. El presidente Juan Manuel Santos se la ha jugado por la paz en este país. Yo creo en que los que pasan a la historia en la humanidad son los que se la juegan por la paz de sus naciones. Yo creo que el presidente Juan Manuel Santos ya pasó a la historia. Lo que ha hecho es extraordinario. Y hay un sector, sin embargo, un sector liderado por el expresidente Uribe que a eso le llama castrochavismo. Yo no he podido todavía, nadie me ha podido explicar qué es eso del castrochavismo. Yo tampoco se lo voy a poder explicar, ¿no? Entonces, ¿por qué a estos gobiernos que se la apuestan por la paz o que por los derechos humanos terminan en esos calificativos? Pregúntale al presidente Uribe. Llámelo a una entrevista. Bueno, presidente, no clasificó a Ecuador, pero estaba con un técnico colombiano. ¿Sigue el entrenador Rueda con Ecuador? Sí, aunque se está discutiendo porque me parece que finalizó su contrato, si se les tiene el contrato o no. Yo creo que es un extraordinario técnico y creo que Ecuador hizo un buen papel. Los resultados no se dieron. A nosotros lo que nos mató fue el empate en el primer partido contra Suiza. Y nos empata, la pérdida. Estamos empatando hasta 20 segundos antes. Perdemos un gol, una oportunidad muy clara de gol, nos hacen un contraataque y nos ganan 2-1, faltando 20 segundos para acabar el partido. Luego vencemos a Honduras, luego empatamos contra Francia, pero no nos dieron los puntos. Entonces fue el problema el partido con Suiza. Pero yo creo que Ecuador hizo un muy buen papel, pero lo de Colombia es fuera de serie. Así que nuestras más sinceras felicitaciones, maravilloso. Presidente, muy bien por Colombia. La última pregunta, presidente Correa. Un sueño. Y eso que no estuvo Falcao, ¿no? Y eso que no estuvo Falcao, pero dése cuenta, presidente, esa cantera de líderes, deportistas que hay, eso también ha despertado, como usted lo decía, creer nuevamente en nuestras naciones, en nuestros hombres, en fin. Es que ese es el cambio más importante que hubo en nuestra América. Lo decía Lula cuando se despidió de nosotros en Guyana, cuando dejaba el gobierno, ¿no? El principal cambio que él veía es que antes nos venían sobre los hombros, ¿no? Ahora venían a aprender de América Latina. Correcto. Nuestra experiencia, nuestras políticas, etc. Entonces, América Latina ha recuperado el orgullo de ser latinoamericano. Y ahí es donde viene mi última pregunta, presidente Rafael Correa. Hay un sueño, que es ese hombre latinoamericano, esa dignidad latinoamericana. ¿Cómo sueña usted, después de que nos ha dicho, le apuesto a la educación, le apuesto a creer en mi pueblo, a creer en mi nación, a creer en un sueño integracionista latinoamericano de esa patria grande? ¿Cómo nos soñamos ese hombre latinoamericano que mire a los ciudadanos de tú a tú en todas partes del mundo? Yo creo que Latinoamérica es el continente del futuro. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos talento humano potencial. Falta cultivar ese talento humano. Tenemos tal vez la mayor cantidad de recursos naturales del planeta, lo cual incluso es un peligro para la región, porque cuando empiece a escasear ese recurso, ya vamos a hacer objetivos militares. Para mí Latinoamérica es el continente del futuro. Sueño con una Latinoamérica unida, próspera, sin llegar a la opulencia, pero con dignidad, con solidaridad, con soberanía y con felicidad. Y con la paz de Colombia. Parte de esa felicidad. Esa será la grandeza y la buena noticia para América Latina. Recuerden que la paz no es solo ausencia de violencia, es presencia. De lo que habló el presidente Santos, de equidad, de justicia, educación, servicios, derechos. América Latina, continente de la esperanza. Presidente Rafael Correa, muchísimas gracias. Encantado, ¿no? Y mucha suerte con el canal público. Ok, gracias, presidente. Ustedes, muchísimas gracias.
There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. There's nothing you can make that can't be made. Nothing you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Grandes temas con Holman Morris.